Saludos estudiantes, bienvenidos al curso Medidas de posición no central y en esta ocasión estaremos trabajando medidas de posición no central para datos agrupados en intervalos. La tabla muestra los puntajes del rendimiento escolar de los niños de una escuela. Como notamos aquí, se ubica el rendimiento por intervalos de clase y nos piden determinar el cuartil 1 y el cuartil 3, decil 2 y decil 7, percentil 35 y percentil 95. Realizaré un caso y ustedes realizarán el otro. Voy a calcular el cuartil 1. Para hallar cuartiles, deciles y percentiles para datos agrupados en intervalos, debemos realizar 3 pasos. El primero es acumular la frecuencia. Como pueden notar, ya la frecuencia está acumulada. El segundo paso es ubicar la posición del decil, cuartil o percentil que se esté calculando. La posición se va a ubicar, si es para cuartiles, K por N entre 4, para deciles, K por N entre 10 y para percentiles, K por N entre 100. Vamos a calcular el cuartil 1. Reemplazando en la expresión K por N entre 4 para hallar la posición del cuartil, decimos que K, que es 1 por N, que es el tamaño de la población o la muestra, son 500 niños, 1 por 500, 500, entre 4, 125. Ya hemos ubicado la posición. El tercer paso es ubicarnos donde la frecuencia acumulada sea igual a 125 o inmediatamente mayor. En esa ubicación vamos a tomar como referencia el intervalo para utilizar esta fórmula. Las partes que componen esta fórmula, LI es el límite inferior real de la clase que contiene el percentil, K por N entre 100 es la posición, F sub A menos 1 es la frecuencia acumulada que antecede a la frecuencia acumulada del percentil, F sub I es la frecuencia absoluta del percentil y A representa la amplitud o el ancho de la clase. Seguimos entonces con el cuartil 1. Ya hemos ubicado la posición, ahora vamos a revisar este valor en la frecuencia acumulada y este valor no aparece. Por eso vamos a posicionarnos donde la frecuencia acumulada sea inmediatamente mayor que 125. 82 no puede ser, pero todos los que están por encima de 82 son mayores que 125, pero no puedo posicionarme en todos, solo en uno, en el que sea inmediatamente mayor. Inmediatamente mayor es 186. Por esa razón he sombreado toda esta región donde se ubica este intervalo. Es decir, que el cuartil 1 nos va a dar un valor entre 20 y 39. Recordamos que este intervalo es un intervalo que incluye el extremo izquierdo, el límite inferior, pero el límite superior no lo incluye. El ancho es 20, es decir, que son valores que van aquí desde 0 hasta 19 y aquí desde 20 hasta 39, desde 40 hasta 59 y así sucesivamente. Por lo tanto,
ya nos hemos posicionado en este intervalo. Ese que vamos a tomar de referencia para calcular el primer cuartil. Esta fórmula voy a reemplazar, en vez de utilizar P sub K, voy a utilizar Q sub K, considerando el cuartil. Y como es el cuartil 1, esto va a ser igual al límite inferior. Si revisamos en el intervalo, este es el límite inferior y el límite superior. El límite inferior en este intervalo es 20, más la posición del cuartil nos dio 125, menos la frecuencia acumulada inmediatamente anterior a la frecuencia acumulada de el cuartil. La frecuencia acumulada del cuartil es 186, entonces la anterior es 82, la que está antes, 82. Entre la frecuencia absoluta de ese cuartil. La frecuencia absoluta del cuartil es 104. Eso lo vamos a multiplicar por el ancho del intervalo, la amplitud. La amplitud aquí decimos 40 menos 20 nos da 20. Vamos a aplicar aritmética utilizando una calculadora y tomemos en consideración el orden de las operaciones. Para el cálculo primero trabajamos con lo que está dentro del paréntesis. Luego realizamos la multiplicación y finalmente la suma. 125 menos 82. Esto es igual a 43. Este resultado vamos a dividirlo entre 104. Entre 104. Esto es igual a este número que nos ha alojado en la calculadora. Vamos a multiplicarlo por 20. Por 20. Esto es igual. Y nos queda solo sumar 20 más 20 igual a 28.27, lo que significa que el primer cuartil es 28.27 puntos. Y para hacer la interpretación, como el primer cuartil deja por debajo el 25% y por encima el 75%, decimos que el 25% de los niños de la escuela tiene un rendimiento de 28.27 puntos o menos, y el 75% restante, ¿por qué restante? Porque es lo que falta para llegar a 100, tiene un rendimiento de 28.27 puntos o más. Vamos a calcular ahora el decil 4. Decil 4, aplicando la misma fórmula con la modificación aquí en la posición. Decil 4, recordamos que se ubica con la posición k por n entre 10. Por lo tanto, k es 4 por n, que es 500. 4 por 500, 2000. Entre 10, 200. Esto significa que se va a posicionar el decil 4 donde la frecuencia acumulada sea 200. Y si no está el 200, debemos tomar un valor inmediatamente mayor. Como no aparece 200 en la frecuencia acumulada, el que es inmediatamente mayor es el 308. En este intervalo se va a posicionar el decil 4, lo que significa que el decil 4 es un valor que está entre 40 y 60 sin incluir el extremo derecho. Si aplicamos entonces la fórmula, tomando en consideración que en vez de P sub K es D sub K, decimos que D sub K es igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 40 más
la posición y le hemos calculado, como es decir, K por N entre 10 nos dio 200. Esto es 200 menos la frecuencia acumulada anterior, la que está antes de la frecuencia de este decil, es 186, que está antes de 308. 186 entre la frecuencia absoluta nos da 122. Esto lo vamos a multiplicar por el ancho, que sigue siendo 20. 60 menos 40, 20. Si realizamos este procedimiento con calculadora tomando en consideración el orden de las operaciones, primero decimos que esto es 200 menos 186 igual a 14. Esto vamos a dividirlo entre 122. Dimos 14 entre 122 igual, vamos a multiplicar por 20 igual, y nos queda solo sumar 40 más 40. Esto es igual a 42.3. Como pueden notar, nos dio un valor entre 40 y 59, 42.3. Interpretando esto, el 40% de los niños de la escuela tiene un rendimiento de 42.3 puntos o menos, y el 60% restante tiene un rendimiento de 42.3 puntos o más. Vamos a calcular ahora el percentil 95. Sí, vamos a utilizar esta misma fórmula porque es para el percentil. Ubicamos la posición del percentil 95. Decimos que percentil 95, P sub K es igual a K por N entre 100. Decimos entonces que 95 por 500, que es el valor de N, entre, bueno, aquí hay un 10, pero no es 10, 100, entre 100, no 10, entre 100 nos da 475. El percentil 95 se va a ubicar donde la frecuencia acumulada sea 475 o más. Si ubicamos aquí, no esté ese valor, entonces 475 va a caer en 500. Ahí nos vamos a ubicar. Será un valor que está entre 80 y 100. Si aplicamos entonces la fórmula, tenemos que el orden de las operaciones es 475 menos 416. Esto es igual a 59 entre 84 igual por 20 igual, finalmente sumamos 80 y el resultado nos da 94.05. Decimos entonces que el 95% de los niños de la escuela tiene un rendimiento de 94.05 puntos o menos, y el 5% que falta para 100 restante tiene un rendimiento de 94.5 puntos o más. Bye bye.